La palabra pecado viene de la raíz indoeuropea pet, que traduce pie, o también de la palabra pec, que quiere decir tropezar. Básicamente, el pecado en la vida es tropezar. ¿Cuántas veces has tropezado en tu vida? Te invito a que comprendamos este tema a la luz de la Biblia. No te pierdas ni un minuto de este video. La palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17 nos dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, pero del día que de él comas, ciertamente morirás. Dios había hecho la creación hermosa, maravillosa, esplendorosa. Había colocado a Adán, había colocado a Eva en un lugar que Dios había preparado especialmente para el ser humano, para el hombre, para la mujer. ¿Sabes? Dios dio las orientaciones, porque Dios siempre da las orientaciones para que tú y yo en nuestras vidas podamos ser personas de bien, exitosas y bajo la bendición de Dios. Y en esa oportunidad le dijo a Adán: mira todos estos árboles, toda esta naturaleza, todos estos frutos, de todo ello puedes comer, pero solo de uno de ese, por favor, no coman, porque del día que de él coman, ciertamente morirás. Dios había dado la orden, había dado la orientación, era clara, era precisa en la palabra de Dios. Él nos ha mostrado orientaciones claras y precisas de las cosas que está bien que hagamos y de las cosas que no están bien que nosotros hagamos. Lo único que no tenían que hacer Adán y Eva era comer de ese árbol, específicamente de ese. Podían comer de todos, pero de ese, por favor, de ese no. El pecado, queridos, está relacionado con la desobediencia. El pecado no era comer de un fruto, el pecado no era una manzana, el pecado no era una pera, el pecado no era un fruto, el pecado era la desobediencia, y Adán y Eva desobedecieron. La palabra de Dios, en lo que leíamos ahí, dice que el día que de él comieras, ciertamente morirás. Porque el pecado, querido, el pecado está relacionado con muerte. Las consecuencias del pecado están ligadas con muerte y con perdición. ¿Qué hacer cuando el pecado carcome la vida tuya, carcome nuestra vida? ¿Qué hacer? En ese momento de la desobediencia, Adán y Eva pensaron cubrir sus cuerpos desnudos con hojas de higuera, porque eso somos nosotros. En nuestro deseo de poder cubrir nuestra falta, nuestro pecado, empezamos a hacer cosas tontas para tratar de solucionar algo que no tiene solución en nosotros. ¿Qué eran unas hojas de higuera también cubriendo el rostro de Eva? Eso somos nosotros, el ser humano, queriendo darle solución a algo que nosotros no podemos solucionar. ¿Qué hizo Dios? En su infinito amor, Dios cubrió los cuerpos desnudos de Adán y de Eva con pieles de un cordero. ¿Sabes? Ese cordero que fue sacrificado para cubrirle el cuerpo desnudo de Adán y de Eva era el símbolo de aquel cordero que más adelante iba a venir, sobre el cual podíamos encontrar la solución y la salvación del pecado. Aquel cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Muerte, querido. La consecuencia de pecar, la consecuencia de desobedecer a Dios, la consecuencia de ir en contra de lo que está escrito aquí, es muerte. No quiero ser terrorista, no quiero echarles miedo, no quiero decirles algo que vaya en contra de sus pensamientos. Lo único que quiero decirles es que lo que está escrito aquí en este libro maravilloso que es la palabra de Dios es tu guía y es tu orientación. Y cuando decides ir en contra de esto, desobedecer y hacer tu propia voluntad, entonces
La paga del pecado es muerte, la implacable muerte que muchas veces nos ha hecho llorar y sufrir. Esa es la triste consecuencia del pecado. La realidad del pecado es terrible en la vida del ser humano, pero ¿sabes? Gracias a Dios nosotros podemos encontrar solución. No en nosotros, no buscando hojas de higuera para cubrir nuestra falta, no buscando confesar con otras personas, no buscando hacer, hay un dicho que dice, el que reza y peca empata, negativo, no puede ser posible. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución del pecado se llama Cristo Jesús. La solución del pecado es Cristo. La paga del pecado, muerte. Pero Romanos 6:23 también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, el salmista David dice que en pecado nos concibió nuestra madre. Somos pecadores desde el momento de nacer. No porque seamos pecadores desde bebés, sino que nacemos con la condición de pecado. Por eso Pablo dice, es que quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Pareciera que hay una lucha entre el bien y el mal que se gesta cada día en la vida, en el interior, en el pensamiento de nosotros. Pero sabes, tranquilo, aunque la paga del pecado es muerte, implacable, dura, tenaz, dolorosa, siempre hay una solución, porque Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Por eso la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Eso lo dice Pablo. Y en esta oportunidad yo digo que de todos los pecadores, yo soy el primero. Y es que lo primero que debemos hacer para que el perdón y la salvación hagan parte de nuestra vida es reconocer nuestra condición de pecado, reconocer nuestra falta, reconocer nuestra desobediencia. Yo soy el primer pecador. Porque sea predicador no quiere decir que sea mejor que otros. Es que todos tenemos la condición de pecado. Y me llama poderosamente que un hombre como Pablo diga, de todos los pecadores, yo soy el primero. Por eso hoy yo, para la gloria de Dios lo digo, soy el primero de los pecadores. Porque es que el Señor vino a salvar al mundo del pecado, de los cuales Gustavo es el primero. Primero, reconocer nuestro pecado. Lo segundo está en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El Señor hoy no solamente quiere que reconozcamos que somos desobedientes, que somos malos, que somos pecadores, sino que confesemos nuestro pecado a Dios, no al hombre. Ojo, quiere que lo confesemos a Dios, porque solo Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando le entregamos nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios, la palabra de Dios dice que Él toma ese pecado y lo arroja al fondo del mar para nunca acordarse más. Hoy posiblemente estoy hablando para alguien que le ha fallado al Señor, como yo le he fallado. Pero ¿sabes? Hoy es necesario que reconozcamos nuestra condición, que confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar, para arrojar al fondo del mar tu pecado y no acordarse nunca más, y decirnos, como le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Porque de nada sirve decirle, Señor, perdóname, si en mi vida quiero seguir haciendo la voluntad y buscar el perdón y jugar con la gracia pidiendo perdón a Dios por el mismo error una y otra vez. Es el pecado que la Biblia llama el pecado imperdonable, que es en contra del Espíritu Santo. Por eso hoy, querido, es un llamado, y te hago un llamado para que con un corazón humillado y contrito vayamos a nuestro Dios. Él está como el Padre del Hijo pródigo esperando por nosotros para que en medio de nuestra sociedad
Él nos quiera abrazar y Él nos quiera restituir a lo que somos, hijos de Dios. En la Biblia, queridos, encontramos personas que nunca le fallaron al Señor, que nunca cometieron pecado, que la Biblia no registra un error. Personas como José, personas como Enoc, personas como Daniel, fueron personas que no cometieron un pecado, por lo menos la Biblia no registra una falta de ellos. Quiera Dios que en nuestra vida podamos llegar a ser como José, como Daniel o como Enoc. Pero ¿sabes? La realidad es que también la Biblia registra personas como Noé, como Abraham, como Pablo, como Pedro, que cometieron pecados, errores delante de Dios, pero que el Señor les restauró. Quiera Dios que en nuestra vida seamos como Enoc, Daniel y José, que nunca cometamos un error, pero si no, por lo menos que seamos como Pedro, como Pablo, como Noé, como Abraham, como Moisés y como tantos otros que cometieron pecados, pero dieron una vuelta en su vida y Dios les restauró. En esta mañana, querido, quería decirte que la consecuencia del pecado es fatal, es tremenda, es muerte, pero para Dios, que es el Todopoderoso, es la oportunidad para entregarte el regalo de la salvación. Reconoce tu condición, reconoce tu pecado, confiésalo delante de Dios y prepárate para recibir la salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero que tú que estás viendo este video, indistintamente de los pecados o de las cosas que hayas hecho o que estás haciendo hoy en tu vida, des una vuelta en tu vida, entregues tu vida a Dios y empieces a caminar con el Señor. Él quiere darte la salvación, Él quiere darte la vida eterna. Y este es el momento justo en el cual Dios está empezando a actuar en tu vida. Porque el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ve a Dios tal como eres, con tu pecado, preséntaselo delante de Dios y prepárate para recibir la salvación. Y quiero terminar en esta oportunidad con un texto maravilloso que encontramos en el libro La Educación, en la página 57, que dice de la siguiente manera: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Hoy el Señor quiere invitarte a que seas de ese tipo de hombres valientes y esforzados, dispuestos a llamarle al pecado por el nombre que es, para avanzar cada día victoriosos esperando a Cristo Jesús. Familia, gracias por nuevamente estar ahí conectados con el Ministerio Volando Alto. Te invito a que sigas siendo conmigo un mensajero de esperanza. Compartamos por todas nuestras redes este video para que sea de bendición para la vida de otras personas. Si aún no te has suscrito a nuestro canal Ministerio Volando Alto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Querido, Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.